Análisis más allá del titular. Con Pedro Benzini. De regreso con ustedes, estamos en la segunda hora del programa y tenemos en línea a Igor Coto Arellano, abogado especialista en negociación y manejo de conflictos. Un placer hablar siempre contigo. Bueno, mira, ayer tuvimos elecciones en Bolivia, muy cerquitas y con situaciones muy parecidas a las nuestras. Sin embargo, dice que, bueno, que gana el candidato de Morales. Él dice, ahora vamos a devolver la dignidad y la libertad al pueblo, devolvérselas, pero dicen que fue un triunfo por lo económico y otro por la falta de unidad de la oposición, situación que se parece mucho, digamos, a la de Venezuela. Quería saber tu experta opinión, por favor. Bueno, en lo que a mí me corresponde como en estos temas de negociación, es evidente que esa división que se generó en la oposición boliviana afectó mucho el resultado que hoy todos conocemos. Debemos recordar que al principio cuando surge esta crisis en Bolivia, esta crisis política en Bolivia, y se convocan a nuevas elecciones, recordemos que incluso la oposición tenía 4 grandes candidatos, ¿no? La presidente de Bolivia, por un lado, Tuto Quiroga por otro lado, Mesa y Camacho por otro lado. Ahora, al final se fueron decantando y la oposición, tanto Mesa como Camacho, nunca pudieron ponerse de acuerdo en hacer una candidatura única. Esto hubiese permitido, sin duda alguna, ir a una segunda ronda e incluso tal vez eso hubiese potenciado mucho más a los bolivianos que se oponen al sistema impuesto por el MAS en Bolivia a participar en las elecciones, porque cuando tú ves a tus líderes discutiendo entre ellos, peleando entre ellos, no poniéndose de acuerdo entre ellos, bueno, mucho de ese electorado prefiere no ir a votar que ir a votar dado ese tipo de situaciones que se generan. Bueno, sí, habría que analizar muy bien, pero ya definitivamente gana en la fórmula o va en una segunda vuelta. No, aparentemente no hay segunda vuelta, ya por los porcentajes que yo he estado viendo, automáticamente va a ser proclamado el candidato del MAS como presidente de Bolivia. Su más cercano contendiente, que es Mesa, si mal no recuerdo en este instante, en este momento, la última noticia que yo escuché era que había sacado aproximadamente el 29-30%, es decir, está casi que 20 puntos por debajo, y el tercer lugar fue con 14 puntos, ¿no? Ahora, si ese segundo y ese tercer lugar, que son los opositores al sistema impuesto por el MAS en Bolivia, hubiesen ido juntos, bueno, ya hubiesen estado cercanos al 45%, aunque en política esas sumatorias no son así, pero bueno, haciendo el ejercicio lo más sencillo posible, bueno, que tal vez la posibilidad de una segunda vuelta hubiese sido mucho más posible. Ahora, la gran pregunta que hay que hacer ahora es ¿cuál va a ser la posición que va a tomar la oposición boliviana en ese país? Es decir, ¿qué van a hacer ellos y cómo se van a reenganchar con la comunidad? Porque lo que sí que ha demostrado es que es una sociedad que está totalmente dividida por la mitad. Es decir, hay una mitad que apoya un sistema político y hay otra mitad que lo rechaza totalmente. Entonces, que Arce no se convierta en un arlequín, en un moped de Evo, sino que por lo contrario, bueno, trate de generar allí, los diálogos y los procesos de negociación pertinentes, bueno, para seguir avanzando en ese país. Si no, vamos a ver situaciones, una crisis política mucho más aguda, si se va a querer nuevamente imponer un sistema y precisamente si se trata de generar algún tipo de revanchismo en ese país.
Sí, fíjate, bueno, ya como dices tú, bueno, los datos a boca de urna ya le daban el triunfo, pero Yanine Áñez ya felicitó a Luis Arce, le dice, le pido gobernar pensando en Bolivia y la democracia. Ahora, lo que dicen es que Yanine no fue una buena sucesora de Evo y que el triunfo de Evo fue recordar su éxito económico. ¿Tú crees que esto es así? Mira, bueno, no obligatoriamente, yo creo que sí, definitivamente hubo un resurgir económico en Bolivia, sí se generaron algunos económicos en Bolivia, pero recordemos que, bueno, al final de todo esto, yo creo que cuando que se genera la crisis, cuando es destituido Evo Morales como presidente de Bolivia, al principio fue muy mal manejado. Ahora, posteriormente Yanine Áñez trató de enmendar e incluso ella se retira como candidata presidencial, bueno, no solamente por lo que decían las encuestas, sino también para tratar de, bueno, de dar una señal de que ella estaba representando una institución, etcétera, pero yo creo que ya era muy tarde para la oposición boliviana, bueno, nada, tratar de recuperar o alcanzar la presidencia de Bolivia, principalmente por tanto el mal manejo que hicieron ellos al principio de esta crisis política y posteriormente por las pugnas entre ellos mismos a ver, bueno, quién tenía la razón y quién era el mejor candidato, sin darse cuenta que cada vez que ellos se discutían, peleaban y todo esto, lo que hacían era darle mucho más fuerza al candidato del MAS. Ujú. Es así. Ahora, ¿cuál es el futuro de Bolivia? ¿Van a volver a un populismo? ¿Son los que busca la gente? ¿O van a aprovechar este nuevo orden mundial que se impone día a día? Mira, cuando recordemos que de cuando el actual presidente de Ecuador gana las elecciones, recordemos que él era el vicepresidente de Correa, ¿no? Y debemos recordar de que mucha gente pensó de que él iba a continuar las políticas y el discurso político, la retórica política de Correa, y no fue así, por lo contrario, marcó distancia casi que inmediatamente. No sé qué va a pasar con Arce, no creo que la situación en el MAS en Bolivia depende mucho más de la imagen de Evo, pero todo eso va a depender incluso de cómo va a regresar Evo y de cómo y de cuáles van a ser las políticas de reunificación que pueda generar el Arce como nuevo presidente de Bolivia. Porque te repito, lo que sí queda mostrado en estas elecciones es que hay una sociedad boliviana picada por la mitad. Es decir, hay una mitad que apoya al MAS y hay otra mitad que no apoya al MAS. Eso queda demostrado y eso es así, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo se va a generar allí un proceso de negociación, un proceso de diálogo nacional? Bueno, para llevar adelante un plan país donde todos estén involucrados. Yo creo que esa es la gran lectura y yo creo que ese gran reto que tiene Arce, tal cual como le hace la invitación Yanine Áñez, bueno, si es que él quiere ser un presidente de la concordia respecto a las instituciones democráticas de ese país. Está bien. Bueno, mira, tenemos que ir a una pausa, Igor. Al regreso vamos a hablar entonces sobre el tema también de los Estados Unidos y complementar un poco este tema, si esta va a ser la tendencia para Latinoamérica, para el mundo, si gana Biden, si gana Trump. Tu opinión personal, que es bien importante. Gracias. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más para ustedes. Benzini con todo. Con Pedro Benzini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes aquí en Benzini con todo. Y bueno, tenemos el lujo de tener a este internacionalista, abogado especialista en negociación y manejo de conflictos, Igor Cuoto Arellano. Igor, estábamos en la otra parte, dejamos pendiente lo que era Latinoamérica, pero vamos a abordar el tema de lo que sucedería si gana Trump o gana Biden. ¿Cuáles serían las diferencias de cómo nos afectaría, por favor? Bueno, yo creo que
es difícil hacer un pronóstico realmente de cuáles serían las posturas. Hay una creencia de que Trump sería mucho más radical en su postura en contra de aquellos países que no son, vamos a llamarlo, like-minders, ¿ok? No son los like-minders, no piensan como los Estados Unidos, no son ideológicamente o políticamente cercanos al modelo político democrático que tiene Estados Unidos. Tal vez el tema de las sanciones, si Trump gana, podemos ver nuevas acciones en cuanto a sanciones contra personas vinculadas al gobierno. Podemos seguir viendo una retórica mucho más frontal que la de Biden. Tal vez si Biden gana las elecciones, posiblemente procuren un mayor acercamiento y una salida mucho más negociada. Pero ¿por qué yo creo que Biden sería de una postura mucho más, yo no sé, yo no la llamaría suave, ¿no? Sino tal vez de una postura de mayor, de una salida negociada, porque recordemos que Biden fue el vicepresidente de Obama, y una de las características de la presidencia de Obama fue el exceso de negociaciones, no solamente en la política internacional, en sus relaciones internacionales, sino internamente. Debemos recordar que Obama, cuando hubo una cesación del gobierno, Biden fue el que, como vicepresidente, quien lideró las negociaciones, y se le reprochó mucho a Obama de que no fue mucho más fuerte en su postura en contra de los republicanos, pero además debemos recordar que fue el gobierno de Obama quien apoyó las negociaciones sobre el desarme nuclear o el no enriquecimiento de uranio de Irán. Entonces, es lógico pensar de que un Biden en la presidencia de los Estados Unidos, sería un poco más proclive a buscar procesos de negociación, de triangular, etcétera. Creo que tienen experiencia en eso. Por otro lado, Trump seguiría en una política de mucha mayor confrontación de lo que para procurar generar los cambios en Venezuela, no solamente en Nicaragua y en Cuba, sino en Venezuela, que es lo que nos ocupa a nosotros y lo que nos interesa. Ahora, más allá de eso, yo creo que hay que esperar también un poco de cómo serán las dinámicas internas dentro de Estados Unidos en cuanto a cómo responde la economía, y cómo responden esos primeros 100 días, bien sea de Trump o bien sea de Biden, y cómo responde la política interna y cómo responde cómo están ejecutando un conjunto de acciones para entonces determinar si realmente van a hacer algo que pueda influir en la posición que nos ocupa a nosotros, que es el tema de Venezuela. Mira, en cuanto a Venezuela, seguimos esperando elecciones parlamentarias y pase lo que pase, no han cedido ante peticiones, por ejemplo, de Europa, el gobierno, para postergarlas, para tener la posibilidad de tener mejor observación. Entonces queríamos saber, por qué hacen esto y si va a tener credibilidad y legitimidad si no hacen observación. Dice el gobierno que sí tienen observación internacional, pero nosotros no sabemos quiénes son esos observadores. Pues no sé qué opinas tú. Entiendo. Yo he seguido muy de cerca, lamentablemente, Pedro, en este país, cuando tú vas a la fuente de la noticia, tienes que recurrir no a las instituciones que deberían estar haciendo el parte de prensa, ¿no?, de lo que está sucediendo normalmente, sino que tienes que buscar a periodistas, especialistas en el área, para estar un poco actualizado de lo que se está diciendo. Y en este caso, Eugenio Martínez, Buscas, ¿no? Él ha hecho una gran cantidad de observaciones, e incluso sobre el tema de la observación internacional se hicieron modificaciones, el CNE hizo un conjunto de modificaciones, incluso creo que el término observación lo cambiaron.
Entonces, bueno, al final yo quiero que me vengan a observar aquellos que yo quiero que me observen. Yo voy a invitar a mi casa, a mi fiesta, a aquellos que yo sé que van a bailar al son que yo le toque. Yo creo que eso es lo que va a pasar aquí en Venezuela. Yo no creo que en Venezuela están dadas ya incluso ya la Unión Europea lo dijo, que no van a venir a ningún tipo de observación porque no están dadas las condiciones. Las Naciones Unidas también dijo lo mismo, no están, ellos no están en esa situación, ellos no se han planteado ningún tipo de observación ni acompañamiento a Venezuela porque entiendo que no se le ha solicitado formalmente y eso tiene que ser con un cierto tiempo de anticipación al proceso electoral, al día de las elecciones. Entonces, bueno, la gran pregunta es quién nos va a venir a observar. Nos va a venir a observar los rusos, nos va a venir a observar los chinos, nos va a venir a observar quiénes, los cubanos, el grupo de ALBA. Y más allá de eso, ¿y quién va a chequear esas máquinas chinas que llegaron? Supuestamente son chinas, o sea, y ni siquiera observadores internacionales, como ha pasado en otras elecciones, tienen no tienen los conocimientos como para hacer un test de software, de cómo funciona, y ese ha sido un problema también aquí en Venezuela. Si tú me preguntas a mí, yo creo que hoy en día la oposición, la verdadera oposición venezolana, la oposición democrática venezolana, debe verse, incluso empezamos este programa hablando de Bolivia, bueno, véanse en ese espejo. Véanse en ese espejo de cómo la división al final hace divide y vencerás. El tema es que, bueno, está bien que los demás quieran dividirme. El problema es que yo busque yo mismo la división, procure la división y mantenga posiciones que sé que van a seguir continuando la división que yo estoy viviendo hoy en día. Yo creo que la oposición venezolana debe imperiosamente, y yo lo he dicho muchas veces, más allá de sentarse cuando estaba muy en boga el tema de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, yo lo dije muchísimas veces, la primera negociación tiene que darse entre los mismos actores de oposición, no para que se pongan de acuerdo entre ellos, no solamente para saber qué propuestas pueden llevar o no en un posible proceso de negociación con el gobierno, sino para que se pongan de acuerdo entre ellos mismos y conseguir el apoyo no solamente de una comunidad internacional que quiera el cambio, sino también de nosotros, de los venezolanos. Está bien, mira, se me acabó el tiempo, así que bueno, seguimos hablando en estos días. Muchísimas gracias por tu opinión siempre, ¿ok? Gracias, Pedro, todo lo mejor del mundo y por favor, a cuidarse mucho más que antes, que el coronavirus no se fue, el coronavirus sigue en Venezuela y ahora el riesgo de contagio es mucho mayor. Veamos lo que ha pasado en Europa. Excelente, muchísimas gracias, era Igor Cuoto y amigo de la casa y siempre con su valiosa opinión. Ya regresamos con más para ustedes.